Clarita, como de cariño le decía a su madre, era una niña de 7 años. Elisa quedó embarazada de ella con tan solo 15 años. Su madre la echó de la casa y desde entonces se vale por ella misma y su hija. Pero Elisa, por su edad, no conseguía un buen trabajo que le ayudara a sobrevivir junto con su hija. Había días que les tocaba dormir en la calle, pues el dinero no le alcanzaba para pagar la renta. Otros días, Elisa pasaba días sin comer, para que a su hija no le faltara la leche. Clarita, desde que era una bebé, su comportamiento era extraño. Elisa miraba cómo sonreía sola y jugaba como si alguien estaba ahí con ella. Al principio no le dio importancia, pues ella había oído que los bebés miraban ángeles. Cuando por fin Elisa consiguió un trabajo que le proporcionara el dinero que necesitaba para vivir bien junto a su hija, se mudó a una casa la cual estaría pagando por partes, pero que al final sería suya y de la niña. Clarita se quedaba sola en la casa durante la noche, pues su madre salía a trabajar. Elisa jamás le había contado a su hija a qué se dedicaba. ¿Por qué tenía que salir por las noches? Era demasiado vergonzoso para ella, y una niña tan pequeña como Clarita no debía de conocer las degradaciones del ser humano. En una de esas noches, la niña miró algo que le llamó la atención. Un hombre alto de capa negra. No le podía ver el rostro, pero sí sus manos. Estas parecían esqueléticas, pero Clarita no tuvo miedo, debido a que ella miraba esa clase de espíritus diario. Al llegar Elisa, la niña le contó, pero Elisa pensaba que eran imaginaciones de la niña. A la siguiente noche, aquel hombre de capa negra estaba allí otra vez. Esta vez, Clarita decidió acercarse a una distancia que ella consideró prudente. Se quedó parada y le preguntó: ¿qué haces aquí? ¿Qué necesitas? Pero no obtuvo respuesta. La niña, en su inocencia, comenzó a querer entablar una conversación con aquel extraño hombre. Le contaba la vida que había tenido con su madre y lo mucho que la amaba. Pero aquel hombre nunca pronunció alguna palabra. Así pasaron 3 días más, y Clarita, aun cuando su madre no le creía, le seguía contando la visita de aquel hombre. Elisa entonces pensó que quizás podría tratarse de alguien vivo, que quería hacerle daño a su hija. Sintió temor por ella, así que una noche se quedó con su hija para saber qué era lo que ocurría. Al caer la noche, Elisa salió de la casa como si en realidad iba a su trabajo. Se quedó en una esquina del patio escondida, esperando a que apareciera aquel hombre del que su hija hablaba. Pasó 1 hora y nada ocurría. En eso miró a Clarita por la ventana. Estaba sentada en uno de los sillones y parecía hablar con alguien. Elisa entonces se acercó a la ventana con mucha cautela para ver con quién platicaba su hija. Para su sorpresa, Clarita estaba ahí sola, hablando con alguien que al parecer era imaginario. Entonces, Elisa se acordó de que su hija desde muy pequeña le decía que podía ver espíritus. Este era otro más producto de su imaginación. Elisa siempre fue escéptica, así que siempre pensó que su hija tenía una gran imaginación. De nuevo, empezó la misma rutina de ambas, y al caer la noche, Clarita estaba allí, con quien ya consideraba su amigo, sentada en un sillón, contándole sus travesuras del día. Sin embargo, aquel hombre nunca había pronunciado palabra, solo parecía escucharla con atención, hasta que un día aquel hombre misterioso abrió su boca y le dijo: Clarita, he oído tus anécdotas, tus travesuras y lo mucho que has sufrido junto con tu madre. Déjame decirte quién soy. Yo soy el que viene por las almas de quienes mueren. Ese es mi trabajo. A lo que Clarita le dijo: entonces, tú eres la muerte, pero aquí nadie ha muerto. A lo que la muerte le respondió: Clarita, tu madre fue golpeada hasta morir por un hombre a quien le ofreció sus servicios. Ella era la razón por quien venía a este lugar. La niña entonces comenzó a llorar y le suplicó a la muerte que no se llevara a su madre, que ella no tenía a nadie más.
La muerte entonces entristeció al ver a la niña en su angustia y desesperación al saber que su madre se había marchado. Entonces, estos últimos días en los que estaba con ella, ya no estaba viva. Así es, Clarita, desde el primer momento en que vine a visitarte, aunque tú pudieras verla como espíritu. Clarita le gritaba que por favor se la devolviera, que ella amaba a su madre. Tomó lo más valioso que tenía, su único juguete, que era su osito Jeff, que se llevara a su osito Jeff y le dejara a su madre, la muerte. Al ver la inocencia de la niña no pudo evitar derramar una lágrima. Pero Clarita, al ver que no convencía a la muerte, le ofreció lo más valioso que tenía, su vida. Le dijo que también se la llevara a ella. He disfrutado tu compañía todos los días y eres una buena niña. Desde ahora ya no estarás sola, le dijo la muerte entre lágrimas a la niña. Elisa y Clarita sufrieron mucho en vida, pero al final su unión fue eterna. Elisa trabajaba de prostituta, solo así ella vio una salida para su problema, pero ese trabajo la condujo a la muerte. La muerte se llevó a Clarita, se la llevó con ella y desde entonces cuentan que la muerte se deleita con las conversaciones y travesuras de Clarita, su pequeña niña. El amor de mi vida es una bruja. Joel había conocido a Elena en una tarde de otoño, cuando las hojas caían como lágrimas doradas sobre el pavimento. Desde el primer momento, algo en ella lo cautivó, como si sus ojos oscuros escondieran un mundo antiguo y olvidado. Era hermosa, pero de una belleza que no pertenecía a esta era. Sus palabras eran suaves, pero cargadas de una sabiduría que solo el tiempo podía conceder. A medida que pasaban los meses, Joel se enamoró profundamente de Elena. Sin embargo, había algo en ella que siempre se mantenía a la sombra, un secreto que nunca compartía, incluso en sus momentos más íntimos. Joel notaba que a veces Elena desaparecía por días, sin explicación, regresando con un brillo inquietante en sus ojos y un aire de melancolía que lo hacía estremecer. Una noche, Joel decidió seguirla. Con el corazón palpitante, la vio adentrarse en un bosque oscuro, donde la luna apenas tocaba el suelo con su luz pálida. La siguió a distancia, oculto entre los árboles, hasta que llegó a un claro, donde un antiguo altar de piedra se alzaba en medio del terreno. Allí, Elena desató su largo cabello negro y comenzó a recitar palabras en un idioma que Joel no conocía. Las sombras a su alrededor parecían cobrar vida, moviéndose con una intención maligna. De repente, lo entendió todo. Elena no era una mujer común, era una bruja, una criatura antigua que había dominado las artes oscuras y ahora buscaba algo más allá del entendimiento humano. Joel sintió un frío que le heló la sangre, pero su amor por Elena lo impulsó a acercarse. Elena, al notar su presencia, no mostró sorpresa, solo tristeza en sus ojos. Sabías que algo diferente había en mí, ¿verdad, Joel? Lo dijo con una voz quebrada. Lo siento tanto, pero no puedo seguir ocultándolo. Mi amor por ti es real, pero también lo es la maldición que cargo. Joel, confundido y aterrado, quiso retroceder, pero Elena lo detuvo con una mirada llena de súplica. No puedes dejarme, Joel. No puedo soportar la idea de perderte, de verte envejecer y morir mientras yo permanezco eternamente joven. Te amo demasiado para dejarte ir. Antes que Joel pudiera reaccionar, Elena pronunció un hechizo en voz baja y la oscuridad lo envolvió. Sintió un dolor agudo en su pecho y todo se desvaneció. Cuando Joel despertó, se encontró en un lugar sombrío, su cuerpo débil y frío. Se miró las manos y vio cómo estaban pálidas, casi translúcidas. Se levantó con dificultad y notó que Elena estaba a su lado, mirándolo con una mezcla de amor y desesperación. Te he traído de vuelta, Joel.
No permitiré que la muerte nos separe, dijo, con lágrimas en los ojos, pero algo estaba terriblemente mal. Joel sentía un vacío dentro de él, una oscuridad que lo consumía lentamente. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía como antes. Sus manos, su piel, no eran suyas, eran trozos, partes cosidas, unidas con un hechizo oscuro para formar un cuerpo que no era completamente humano. Elena lo había reconstruido con partes de otros cuerpos, una abominación que desafiaba las leyes de la naturaleza. La bruja había logrado devolverle la vida, pero era una vida maldita, una existencia atrapada entre la vida y la muerte. Con el tiempo, Joel se dio cuenta de que su amor por Elena se había convertido en un tormento interminable. No podía escapar del dolor de la sensación de estar atrapado en un cuerpo que no le pertenecía. La oscuridad dentro de él se hizo más fuerte y la esencia de lo que una vez fue Joel comenzó a desvanecerse, consumida por el poder oscuro que Elena había invocado. Elena, incapaz de soportar lo que había hecho, decidió poner fin a su sufrimiento. Era un último acto de amor. Llevó a Joel de regreso al altar y desató un hechizo que rompiera el vínculo entre su alma y el cuerpo profano que había creado. Joel sintió un dolor indescriptible mientras su espíritu se liberaba, y en su último aliento lo miró con una mezcla de gratitud y tristeza. Cuando el cuerpo de Joel se desmoronó en el suelo, Elena se quedó sola en el claro del bosque, rodeada de las mismas sombras que una vez le habían obedecido. Sabía que había condenado a la única persona que había amado, y ese peso sería su castigo eterno. Desde entonces, la bruja Elena vaga por el mundo buscando redención, pero sabiendo que nunca la encontrará. El amor de su vida se había convertido en su peor pesadilla, y el recuerdo de Joel la perseguirá por toda la eternidad.